Aquí estamos. Ahora sí vamos a saludar con nuestro segundo invitado, el ingeniero Otto Villaprado. Él es ex vicerrector de Bienestar Estudiantil de la Universidad de Guayaquil. Con él vamos a hablar de sentencias constitucionales no acatadas por la Universidad de Guayaquil. Ingeniero Villaprado, buenos días. Gracias por estar acá en estudios de manera personalísima. Bienvenido. Muy amable, muchas gracias a Ecuador en directo, a usted, estimado Jaime. Un saludo cordial a todas las personas que nos están escuchando y que adicionalmente nos están observando por los medios digitales. Gracias por esta oportunidad. Nosotros venimos luchando desde hace aproximadamente 2 años y meses. Primero, en contra de una intervención nefasta y fallida para la Universidad de Guayaquil, con la venia del CES y del CASES, pues ellos hicieron y deshicieron en la Universidad de Guayaquil, y tanto es así que hay en la actualidad muchas demandas y muchas sentencias de jueces constitucionales que ordenan reintegro de docentes, de trabajadores en la Universidad de Guayaquil, cuyos derechos fueron pues abusados por una intervención abusiva y que adicionalmente y lamentablemente convirtieron a la universidad en una institución pública que viola los derechos humanos y que adicionalmente no acata o no cumple con sentencias de autoridades legítimas, como son sentencias de jueces de primera instancia y sentencias de jueces de segunda instancia. ¿Cuándo salieron esas sentencias? En el caso de los 2 vicerrectores, la doctora Gunara Bolja y quien habla, Otto Villaprado, y 7 docentes más, la sentencia fue comunicada a la Universidad de Guayaquil el 11 de mayo del año pasado, del 2020. Es una sentencia de tipo constitucional, eso significa que tiene que ser de ejecución inmediata. Tenían 3 días para ejecutarlo, más sin embargo no lo hicieron. Pasó el tiempo y el 21 de agosto del 2019 la sentencia se ejecutorió. Y desde ahí hacia acá no ha pasado nada. O sea, simplemente la intervención encabezada por este doctor Pazley se fue a la Universidad de Guayaquil y nunca acató dicha sentencia. Tanto es así que tuvimos que poner una denuncia penal porque recordemos que de acuerdo al COI, pues no acatar una resolución. ¿Y usted pudo conversar con el doctor Pazley cuando fue parte de la intervención? Al inicio, no creo que fue en los primeros días que él llegó. De ahí yo, como tenía vacaciones acumuladas, tomé mis vacaciones y cuando regresé, antes de regresar, me mandó un comunicado diciéndome pues que me relevaba de las funciones de vicerrector y me enviaba como docente a la Facultad de Ciencias Administrativas. Yo fui a la Facultad de Ciencias Administrativas, pero empecé a cuestionar algunos actos no muy buenos que se estaban dando en la universidad y eso provocó que se nos hiciera todo se nos levantó, ¿no? Toda una situación que en realidad después... Abrieron expedientes. Así es. Y violando nuestros derechos a la defensa, etcétera, fuimos destituidos, tanto los 2 vicerrectores, que en realidad les destituidos del cargo de vicerrectores. En mi caso, de vicerrector y de docente. En el caso de la doctora... ¿Usted no percibe sueldo desde hace qué tiempo? Desde hace 26 meses. Ya. ¿Y la sentencia salió? Hace más de 1 año ya, a favor, en segunda instancia. ¿Sí? Esa sentencia era de inmediato cumplimiento. Así es. Ya, ¿y por qué, qué atribuía él? ¿Por qué no podía reintegrarlos a ustedes? Mire, empezaron a utilizar lo que establece la misma ley, ¿no? Algunos argumentos o leguleyadas políticas y empezaron a retrasar. Ellos pusieron una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional. Es correcto, tienen todo el derecho. Pero eso no eximía de que tenía que cumplir la sentencia. Él tenía que haber cumplido la sentencia. Nosotros pusimos ante la Corte Constitucional también una demanda por incumplimiento de sentencia. Eso está ahí desde el 23 de noviembre del año pasado. También pusimos una denuncia penal porque no acatar una resolución de este tipo es un delito penal que acarrea una pena de 1 a 3 años. Y sin embargo tampoco hizo nada la intervención. Y ya está por cerrarse incluso la instrucción fiscal
y el fiscal con las pruebas, porque hay informe de un agente de la PJ que dice que no está cumplida la sentencia, hay informe del defensor del pueblo y también un informe de un notario público porque fue a constatar que efectivamente nosotros no habíamos sido reintegrados. Todo esto en realidad fue un sainete político, ¿no? Definitivamente, al haber autoridades dentro de la universidad, recordemos que de acuerdo al estatuto de esa época, a la doctora Borja le tocaba asumir el rectorado. Entonces, al haber autoridad dentro de la universidad, lógicamente que la intervención no podía ser juez y parte, porque cuando ellos llegaron, se declararon consejo universitario, el interventor se declaró rector. O sea, ustedes los cesaron para que no obstruyan el trabajo de la comisión interventora. En teoría. En teoría. En teoría, ¿no? Entonces se manejó políticamente de esa forma, con la venia del CES, que para sorpresa de todos, en un determinado momento dijo que la universidad tenía autonomía y que por lo tanto ellos no podían inmiscuirse en la autonomía de la universidad. Y el mismo Jimmy Candel, presidente de la Comisión de Educación de esa época, le dijo, ¿cómo puede haber autonomía en una universidad intervenida y que no tiene cogobierno y no tiene autoridades? ¿Sí? Entonces fue algo ilógico, ¿no? Ahora, lo triste también es que las nuevas autoridades, debo de precisar que nuestro mandato, el de la doctora Borja y el mío, terminan el 7 de noviembre de este año. O sea, en teoría nosotros seguimos siendo autoridades de la Universidad de Guayaquil. Y es más, hay una sentencia desde mayo del año pasado que ordena nuestro reintegro y deja sin efecto la resolución con la que la CIFI nos destituyó. O sea, perdón que le interrumpa. ¿Cuántos docentes estaban dentro de este problema? 13 docentes. 13 docentes, de los cuales ya una parte... ¿Y autoridades? 2 autoridades. ¿Sí? Entonces, fíjese usted que de los 13 docentes ya hay 4 docentes que están dentro de la universidad. ¿Cuáles son ellos? Sus sentencias ya fueron, creo que es un profesor de Pillo Flores, otro Apolinario, Briones, algo así. Entonces, ellos ya están dentro de la universidad. Sus sentencias fueron cumplidas. La sentencia que no cumple es la de donde estamos las autoridades. ¿Sí? ¿Por qué no cumplieron esa sentencia? Simplemente porque no les convenía y adicionalmente ellos querían pues hacer elecciones. Sabían que no podían hacer elecciones porque había autoridades, entonces una forma de poder hacer sus elecciones era sacar las autoridades. Ahora, las actuales autoridades no cumplen. ¿Por qué? No nos dan ningún tipo de razón ni explicación. Y hay una cuestión muy grave, ¿no? Antes de las elecciones, el actual rector se reunió conmigo personalmente y con otro grupo de personas que están ahí de testigos. Y él ahí reconoció que se nos habían violado nuestros derechos, que era una injusticia lo que se nos había hecho a nosotros y a nuestra familia, que él iba a reparar todos los daños que se habían causado a distintos estamentos dentro de la Universidad de Guayaquil. Y lo que pedía es nuestro apoyo y adicionalmente porque nosotros no pongamos ninguna medida. Actual. Le dije que lo iba a apoyar, lo apoyé en la época de las campañas y las elecciones. No sé cuánta efectividad haya tenido mi apoyo, pero yo lo apoyé, yo cumplí mi palabra. Usted es de la Facultad de Administración. De la Facultad de Ciencias Administrativas, fui decano y de ahí vicerrector. Entonces, resulta que ahora no cumplió su palabra. Ahora argumentan de que el Departamento Jurídico, Procuraduría, le dice que no procede porque nosotros tenemos una demanda de incumplimiento. Está bien. Porque la demanda, la resolución, la sentencia está incumplida. ¿Y el jurídico que está en la universidad es el mismo jurídico que estaba con la intervención? Está la misma gente de la intervención. Entonces, lógicamente que ellos lo que pretenden es que nosotros desistamos de la demanda y con eso en realidad a quien se beneficia es la intervención. No las actuales autoridades, porque las actuales autoridades todavía no están en desacato. Nosotros todavía no hemos pedido que se las vinculen las demandas que hemos puesto. Pero si no cumplen con la ley, que el señor rector cumpla con su palabra, tome en cuenta, doctor Francisco Morán, que la doctora Gulnara y Borja y mi persona habíamos puesto también una medida cautelar para que no se den las elecciones, por tanto en cuanto había autoridades en la universidad. Pero sin embargo nosotros para facilitar las cosas y por apoyarlo a usted desistimos de esa demanda. Entonces ahora a usted le corresponde cumplir con lo que se comprometió. Y adicionalmente también le
pido al nuevo presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, el asambleísta Manuel Medina, que revise, porque hay un informe que dejó hecho la Comisión de Educación anterior, presidida por Jimmy Candel, donde están detallados todos los horrores que se cometieron en la Universidad de Guayaquil, todas las violaciones que se cometieron en la Universidad de Guayaquil, con la intervención y respaldada por el Consejo de Educación Superior. Entonces sí me gustaría que él revise todo eso para que puedan tomar alguna acción respecto de no solo de la Universidad de Guayaquil, sino de todas las universidades. La LOES, cuando fue reformada en agosto del 2008, viola la Constitución, en tanto en cuanto a la autonomía universitaria, al cogobierno, y adicionalmente a eso, permite que el CES ponga a dedos autoridades en la Universidad de Guayaquil, cuando la misma LOE y la Constitución dice que tienen que ser elegidas democráticamente, especialmente en las universidades públicas. Entonces es importante que se revise la cuestión de las intervenciones. Pienso que no debería haber nunca más una intervención en la Universidad de Guayaquil. Adicionalmente a eso, el hecho de que se deje sin funciones a las autoridades legítimas. Fíjense que nosotros fuimos elegidos por 5 años, pero apenas pudimos ejercer 2 años, porque de ahí se nos suspendió nuestras funciones, después se nos destituyó y nunca se nos reintegró. ¿Y usted ahora ha presentado alguna acción de protección? ¿Qué ha presentado para su reintegro? Nosotros seguimos peleando en la Corte Constitucional. Estamos esperando que la Corte admita nuestra demanda por incumplimiento y adicionalmente porque le rechace la acción extraordinaria de protección, porque de paso la pusieron hasta extemporáneamente. Ahora último, una jueza dio una medida cautelar a favor del doctor Rodas, que en paz descanse, tendiente a que se fije otra fecha para las elecciones y que se permita la inscripción de la lista de él, ¿no? Porque no solamente al doctor Rodas que no le dejaron participar, sino toda una lista. Entonces, esa medida cautelar fue concedida. Tengo entendido que la Comisión Electoral de la universidad no la acató. Ellos tendrán que explicar ante la justicia por qué razón no la acataron. Vino la segunda instancia. Entonces, ahí tuvimos la oportunidad de participar con un único propósito, de decirle a los jueces: señores jueces, la Universidad de Guayaquil tiene autoridades, Gulnara Borja y Otto Villaprado. En el supuesto de que ustedes ratifiquen la medida cautelar y que esas elecciones tengan que ser anuladas y se convoca un nuevo proceso, la universidad tiene autoridades y estas autoridades son las que por derecho, por justicia, deberían de asumir, terminar su mandato hasta noviembre y lógicamente que hasta noviembre dejar ya organizado el proceso electoral y posesionada a las nuevas autoridades. Estamos dialogando con el ingeniero Otto Villaprado, ex vicerrector de Bienestar Estudiantil de la Universidad de Guayaquil. Vamos a darle paso a Yadira Escobar para que continúe este diálogo. Yadira. Gracias, Jaime, ingeniero. Un gusto poderlo saludar. La intervención en la Universidad de Guayaquil continúa mientras aún hay docentes que tienen orden judicial de reintegro. Perdón, no le entendí la última parte. La intervención en la Universidad de Guayaquil continúa mientras que aún hay docentes que tienen orden judicial de reintegro. La intervención ya se fue, ya terminó. O sea, ellos dejaron hecha la elección, dejaron posesionados a las actuales autoridades y 2 semanas después el CES ya terminó la intervención. Ahora, las nuevas autoridades que están posesionadas desde el 27 de marzo son las que siguen sin dar cumplimiento a esas sentencias. Y es lógico porque quienes están dentro de la universidad son personas que en su momento trabajaron con la intervención. Estamos hablando de departamento jurídico, talento humano, gerencia, entre otros, ¿no? Todos ellos son parte de la intervención. Si bien es cierto, la intervención como tal ya fue concluida y sus principales componentes, como llámese interventor principal, interventora académica, etcétera, ya dejaron la universidad físicamente. Sin embargo, dentro de la universidad sigue mucha gente que fue puesta por la intervención. Entonces, por eso siguen con esa misma mala costumbre de no acatar resoluciones y sentencias de autoridades competentes, ¿no?
Ingeniero, ¿de qué forma estos eventos podrían afectar la imagen de la universidad representativa del Estado aquí en Guayaquil y a los propios alumnos? La afecta mucho. Es más, la afectaron mucho en la parte que tiene que ver con la investigación, en la parte que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, al debido proceso. Entonces, todo eso afecta. Y la Defensoría del Pueblo, a su vez, va llevando un registro de todas las instituciones públicas, especialmente, incumplidoras, violadoras de los derechos humanos e incumplidoras de sentencias o resoluciones de autoridades competentes, llámese jueces, contraloría, fiscalía, etcétera. Entonces, afecta de tal forma que llegará un momento en que la universidad puede ser castigada, de tal suerte que no pueda tener acceso a proyectos semillas, proyectos de investigación, inversiones externas, etcétera, ¿no? Esto bajaría obviamente la calidad de estudios y la imagen que podría tener a nivel nacional o también fuera del país, porque hay muchos alumnos que vienen de otros países vecinos como Colombia o Perú porque les es llamativa incluso en que no existen los costos. Claro, definitivamente. Es más, lo que todos comentan es que en realidad la intervención tenía como propósito también desmerecer a la Universidad de Guayaquil, porque es una universidad pública, gratuita y adicionalmente la más grande del país, y que estaba en una buena posición a nivel de investigación, a nivel científica. Entonces estaba tomando cuerpo la universidad. Recuerden ustedes que en el 2016, cuando nosotros asumimos, la universidad terminaba una intervención. Tuvo una intervención de 3 años, del 2013 al 2016. Y del 2016 al 2017 tuvo un acompañamiento del mismo CES. Y en el 2018 la vuelven a intervenir, ¿no? Una intervención que fue provocada a propósito, fines protervos, y en parte lo han logrado. Si ustedes se van a la interna de la universidad, se darán cuenta que la inversión que se ha hecho es nula o muy baja. Se invirtió como 7 millones de dólares en cerrar los exteriores y poner cámaras y poner tantas otras cosas, pero no se solucionó el problema de alcantarillado de aguas servidas, de agua lluvia, no se solucionó el problema de baterías sanitarias, entre otro tipo de situaciones. Es más, a los estudiantes por 2 periodos consecutivos no se les dio las ayudas económicas que por ley les correspondían y que estaban a cargo del Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil, del cual yo era parte, ¿no? Científicamente la universidad cayó. La Universidad de Guayaquil estaba en el primer lugar a nivel regional de artículos científicos, y a la salida de la intervención pues ya definitivamente no está en primer lugar, porque más o menos de 800 artículos que la universidad publicó al 2017, 2018, 2019, cayeron como a 200. Entonces se perjudicó enormemente a la universidad. No se hizo lo que tenía que hacerse. Si usted viene aquí a la FACS o va a Industrial, que son campus externos al recinto el que queda en la Bolivariana, se dará cuenta porque ahí no hay inversión. Se entregó al Instituto de Vinces, se lo entregó a las autoridades de Vinces, y eso es un patrimonio en la universidad que le servía a las carreras de agronomía, veterinaria, pero sin embargo, a pesar de que la universidad, conjuntamente con el gobierno de España en su momento, hicieron una inversión millonaria ahí, eso que está ahí, la comisión de intervención, sin ninguna consulta, simplemente lo entregó, ¿no? Ingeniero, es lamentable de verdad que todas estas acciones judiciales estén retrasando y dañando la calidad de una universidad que tenía una buena imagen, que era representativa como universidad del Estado, sobre todo aquí de Guayaquil. Le agradezco mucho por todas sus respuestas. Gracias a usted, señorita. Seguimos. Estamos dialogando con el ingeniero Otto Villaprado, ex vicerrector de Bienestar Estudiantil de la Universidad de Guayaquil. En estos días está por salir la sentencia, sería del tema de la suspensión de las elecciones de la Universidad de Guayaquil. Sí, debería de salir entre mañana viernes y la próxima semana. Claro que de acuerdo a la ley los jueces tienen hasta 2 meses para dictar esta sentencia, pero por ser una medida cautelar
y adicionalmente pues que está de por medio unos derechos de personas, de seguro ellos van a hacer el mínimo tiempo para, lo que tendrían que hacer es ratificar la medida cautelar o levantarla. Entonces ya eso dependerá de ellos, pero debe de salir entre mañana viernes y la semana que viene, debería de salir. Y si sale esa sentencia, ¿asumirían el rectorado las personas que estuvieron antes? Si sale la sentencia ratificando esa medida cautelar, deberíamos de asumir la dirección de la universidad, la doctora Gulnara Borges y mi persona. Porque si bien es cierto... No puede venir otra vez la intervención. Es que esa es la intención de los que, imagínese usted, que hay algunos actores dentro de la Universidad de Guayaquil, entre esos gente que está en el entorno del actual gobierno de la Universidad de Guayaquil, que su anhelo es que haya otra intervención. Eso me parece algo absurdo. Esta gente no aprende o piensa que... ¿Cuáles son las causales para que sea una intervención? En teoría, porque diría el CES, la universidad queda en acefalía. Entonces, como queda en acefalía, nosotros la intervenimos otra vez con todos los poderes. Ya. ¿Sí? Pero por eso es que... ¿Quién determina que ustedes deben de asumir el cargo nuevamente como autoridades? Es que no deberían de hacer la acción de personal, porque la sentencia existe y es clara. Primero, deja sin efecto la resolución con la que la CIFI nos destituyó. ¿Eso qué significa? Que no hay nada ya. Entonces, al no haber nada, ningún documento jurídico válido, nosotros volvemos a la situación en la que estábamos anteriormente. Y segundo, dice, se ordena el inmediato reintegro de tales personas. Otto Villaprado, Gulnara Borja, Marco Navarrete, Jofre Santa María, Burgos, Yanina Artiaga, Elías Ortiz, entre otros. ¿Sí? Entonces se ordena el reintegro inmediato de estas personas. ¿Por qué la Corte deja sin valor jurídico la resolución? Porque fue claro, a nosotros nunca nos dieron la oportunidad de defendernos. Nos llevaron a una interrogación sin abogado. Me acuerdo tanto que yo le pregunté al actual jurídico, yo le pregunté, necesito un abogado. Me dice, no, si solamente vamos a conversar. Usted como fue decano en aquella época, quiero que me ayude aclarando algunas circunstancias. De ahí nunca se vio una etapa de prueba. Nunca dijeron, a ver, vamos a acusar a tal. ¿Usted lo cesan del cargo por el título de máster de la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña? Así es. En mi época, yo la atendí a ella 2 veces. Una cuando me fue a reclamar porque no le habían dado trámite a unos documentos que ella había ingresado. Y 2, cuando ella llevó los documentos de respaldo. Y de ahí lo que yo hice fue solicitarle al vicerrectorado académico que determine qué se tiene que hacer. El vicerrectorado académico, conjuntamente con la comisión académica de la universidad, que estaba compuesta por todos los vicedecanos en aquella época, sacaron una resolución favorable a ella. El día que me llegó la resolución, yo lo que hice fue trasladarle al de posgrado, y hasta ahí mi función, porque yo me fui ya a posesionar de vicerrector. ¿Y el de posgrado también está cesado? Así es. 3 personas de posgrado estaban cesadas. Cuando hay un informe del departamento jurídico de aquella época que dice que sí le correspondía a ella porque ya había visto una asignatura en el 2013 y al 2015 que fue, aún no habían transcurrido los 5 años que tenían que transcurrir para que ya no pueda reintegrarse. Entonces, en base a ese informe, tengo entendido que las nuevas autoridades de la facultad continuaron con el respectivo trámite. ¿Y la Universidad de Guayaquil anuló ese título Tengo entendido que está anulado, pero con esta sentencia todo eso queda inválido. Todo eso queda en el aire. Adicionalmente tengo entendido que la ex vicepresidenta sigue un trámite en el contencioso. ¿Y cuáles son administrativo? las supuestas causales por qué le anularon o por qué a ustedes lo cesaron? O sea, que ella no iba a clases. ¿Cuál fue el supuesto delito? Mire, es impresionante el delito de lo que se nos acusa. Incluso en la fiscalía se nos tiene denunciado. Y que ya se terminó el periodo de prueba, ya pasaron los 2 años. Se nos acusa de falsificación de documentos a todos nosotros. A 13 personas se nos acusa de falsificación de documentos. Incluso a los profesores a los que les encomendaron de que fueran jurados en la sustentación de la tesis de la señora. También se los acusó de falsificación de documentos, de haber forjado actas. ¿Y qué documentos supuestamente? Supuestamente son actas,
No sé exactamente porque no detallan. Entonces la Fiscalía tenía que haber hecho la investigación y la Fiscalía tiene que haber determinado si va a llamar a juicio a quiénes o si simplemente eso no tiene pie ni cabeza. En el peor de los casos pudo haber algún tipo de error administrativo con respecto a fechas, pero de ahí más allá de eso, no. La señora, tengo entendido que le hicieron los 6 cursos o 5 cursos que le faltaban. Ella asistió entre viernes, sábado y domingo y rindió sus pruebas. Y de todo eso que está ahí, están ahí los dos. O sea, ella cumplió con Así es, cumplió con la asistencia. Cumplió incluso con la sustentación, porque decían que nunca había sustentado que le habían entregado el título. Incluso ella presentó el video que le hicieron cuando estuvo sustentando. ¿Sí? Bueno, esperemos que se aclare toda esta situación, porque la verdad que esto empaña la imagen de la Universidad de Guayaquil y que si hay una sentencia judicial, se debe cumplir. Pues yo creería que es lo lógico, ¿no? Claro. No hay que verle, como por ahí dicen, la quinta pata al gato. Yo creo que es lo mejor para que la situación de los docentes que están con estos problemas pues se resuelva, porque ustedes tienen más de 1 año, 2 años ya que no cobran. 2 años. Y no solamente somos nosotros. ¿Y de qué está viviendo usted, ingeniero? Créame que tuve que sacar mis fondos de cesantía. He tenido que pedir ayuda a los familiares, tanto por mi lado como por el de mi esposa. Ha sido bastante precaria la situación. Gracias a Dios no nos hemos informado. Y me cuido cada vez que salgo, como usted no tiene idea, justamente porque si me enfermo no tengo a dónde ir. Yo le decía que son muchos otros docentes que están en la misma situación, docentes contratados que tenían más de 5 años y que los sacaron para meter a personas afines a ellos. Seguimos en el programa Los Especialistas a través de Ecuador en directo. Lamentablemente tuvimos un apagón de luz y es por eso que hemos tenido que abrir una nueva transmisión cuando justo estábamos ya en la recta final de la entrevista del ingeniero Otto Villaprado, ex vicerrector de Bienestar Estudiantil de la Universidad de Guayaquil. Ingeniero Villaprado, estamos ya en la parte final del diálogo, justamente antes de que se nos vaya la energía. Estábamos hablando de la situación del tema de cómo la señora ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña, pues se le acusaba de que su título de maestría había tenido ciertas irregularidades y es por eso ustedes fueron sancionados. Pero usted nos estaba contando que la situación, pues, se ha desmentido todo lo que se ha dicho, ¿no? Así es. Se ha desmentido, se ha dejado sin efecto jurídico la resolución porque no se respetó el debido proceso, no se respetó el derecho a la defensa, entre otros derechos constitucionales que se violaron ahí, ¿no? Entonces, definitivamente eso no tiene ni pie ni cabeza y se tenía que caer de esa manera. Lamentablemente en nuestro país la institucionalidad ha venido de más a menos y cada quien hace lo que le da la gana. Imagínese usted que un ciudadano no acate una sentencia judicial constitucional de segunda instancia y no le pase absolutamente nada, ande paseando por todo el país y por el mundo como que no ha ocurrido absolutamente nada, cuando una persona que no tenga el poder económico y el poder político, si hubiese hecho eso, definitivamente pues estuviera sancionado en la actualidad, ¿no? La justicia lamentablemente se ha vuelto selectiva en el país, en unos casos sí es rápida, ágil, y en otros casos pues se demora y duerme el sueño eterno por conveniencias políticas. Yo le pido nuevamente al presidente de la Comisión de Educación en la Asamblea Nacional, al presidente de la República, que vea que se cumplan las resoluciones y las sentencias, porque no solamente es del grupo al que represento en este momento el afectado, son grupos docentes que teniendo más de 5 años, los despojaron de su cargo, pero que sin embargo sentencias constitucionales ordenan su reintegro. Profesores que fueron destituidos habiendo ganado un concurso, solo porque se le ocurrió a la intervención y al CES de que el concurso no fue transparente, han ganado sus respectivos juicios y tienen sentencias favorables. Algunos de ellos han sido reintegrados, otros no han sido reintegrados.
Entonces se le sigue haciendo daño a muchas personas y muchas familias dentro de la universidad y esto tiene que corregirse. Vamos a recuperar la institucionalidad de las instituciones, especialmente las de justicia en el país. Si usted tiene que calificar la intervención, ¿cómo la calificaría? Para mí esa es una intervención fallida, fracasada y fallida. Ese es el término que yo le he venido dando y le sigo dando a esa intervención. Ahora, el doctor Pazley decía que él puso el orden dentro de la universidad, en el tema seguridad, en la parte académica también se trabajó mucho. Se cumplió con lo que no habían hecho otras intervenciones, que la Universidad de Guayaquil es una universidad de prestigio en este momento y que tiene un gran futuro por el trabajo que se hizo durante el tiempo que estuvieron. Bueno, ese es su criterio, ¿no? No califican las universidades por el tema de que le ponga torniquete a las entradas y cosas por el estilo. O sea, califican es por la producción científica y adicionalmente ese por el bienestar que haya dentro de la institución. Por eso yo le digo, siempre hay que contrastar contra lo que se dice y lo que en realidad existe, ¿no? Entonces habría que ver qué se ha hecho en Faxo, qué se ha hecho en Industrial, qué se ha hecho dentro del mismo campus universitario respecto a lo que tiene que ver con bienestar, ¿no? Tanto de los trabajadores como de los estudiantes, aulas, climatización, edificios. Por cierto, ¿no? ¿Qué pasó con la cantidad de estudiantes que teníamos? Teníamos como 80.000 alumnos y de pronto acá quedan como 50.000, es decir, 30.000 alumnos están sin matrículas en la actualidad. ¿Por qué? Muchos de ellos tenían ayudas económicas. Acuérdense que ahí va el pueblo, ¿no? Esa es la universidad del pueblo, esa es la única esperanza que tiene el pueblo, el hijo del zapatero, el hijo de la costurera, etcétera, del electricista, el albañil. Es la única oportunidad que tienen para forjarse un mejor futuro. Entonces hay gente que muchas veces no tiene ni para el pasaje. Entonces había ayudas económicas. Segundo, se estaba trabajando para hacer guarderías infantiles porque muchas chicas salen embarazadas, tienen su bebé y abandonan los estudios. Se estaba trabajando en el asunto de la violencia de género porque hay muchos chicos y chicas que son violentados dentro de la Universidad de Guayaquil y se terminan retirando. Y no solamente hablo de violencia entre estudiantes, sino profesores y estudiantes, ¿no? También adicionalmente a eso, pues con esta modalidad online, en lugar de haber invertido 7 millones de dólares, hubiese invertido 2 millones de dólares en seguridad y dejaba 5 millones de dólares para dotar a los estudiantes pobres de la tecnología para que pudieran conectarse. Muchos de ellos simplemente no están en clase, es porque no tienen cómo conectarse a la plataforma de la universidad. Entonces tuvieron que abandonar sus estudios. Estamos hablando de casi 30.000 estudiantes. Si le toca, en caso de que la sentencia falle, a favor de que se dé una nueva elección en la Universidad de Guayaquil, ¿usted lo apoyaría nuevamente al doctor Paco Morán? No, definitivamente. Gracias a Dios con esto yo ya al menos sé a quién no tengo que apoyar. ¿Por qué? Porque no cumplió su palabra. Para mí la palabra es valiosa. Yo no necesité que nadie me esté llamando ni que hubiera tercera ni cuarta reunión para decir apoyo y por esta razón apoyo al doctor Morán. Él se comprometió ese día ahí de que ni bien se sentaba en el cargo y nos iba a reintegrar. Han pasado más de 2 meses y ya ni siquiera contesta los teléfonos, los mensajes, las llamadas, ya no las contesta. Entonces, definitivamente mi apoyo no iría para una persona que no cumple su palabra. Ingeniero Otto Villaprado, quiero agradecerle por haber venido acá a Ecuador en Directo. Muchas gracias a usted, Jaime. En realidad ha sido una oportunidad valiosa porque la lucha nuestra ha sido muy larga. No estamos cansados, pero sí un poco hastiados de ver cómo actúa la justicia en nuestro país. Tenemos la esperanza de que esta situación cambie y que Dios mediante muy pronto ya estemos de vuelta en nuestro trabajo. Esperemos eso, ingeniero Otto Villaprado, ex vicerrector de la Universidad de Guayaquil, ex vicerrector de Bienestar Estudiantil.